Cuervo desde su canal La Física de René. Bueno, vamos a continuar con nuestro tema, que es el movimiento semiparabólico, y vamos a explicar un segundo ejemplo. Ya hemos explicado como las condiciones generales de este movimiento y vamos a terminar con este para aclarar cualquier otra duda. Entonces vamos a imaginarnos o estar sobre un acantilado. Que es básicamente un acantilado? Es una montaña que corta verticalmente pegada al mar. Eso es un acantilado y que está a una altura de 19,6 metros aproximadamente. Entonces, un acantilado lo voy a dibujar acá, muy pegado para que nos ayude. Entonces, tenemos ahí. Y el acantilado pues está pegado al mar. Aquí voy a dibujar el mar. Vamos a suponer que lanzamos un objeto con una velocidad aproximada de 20 metros por segundo. Pero bueno, ya tenemos la altura. Entonces voy a ir dibujando los datos que tenemos. Entonces la altura a la cual lo voy a lanzar el objeto es 19,6 metros. Es esta altura. Conocemos la altura inicial. Entonces aquí tenemos la altura desde la cual fue lanzada, y el objeto lo vamos a lanzar horizontalmente. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a empezar a caer y muy a lo lejos o a cierta distancia va a tocar el agua. Entonces vamos a determinar varias cosas, entre otras vamos a averiguar cuánta distancia horizontal alcanzó, cuánto tiempo tardó en caer. Recuerden que el tiempo es muy importante. ¿Qué sucede en mitad del recorrido? Vamos a averiguar dónde está ubicado y algunas de las componentes de este ejemplo. Acá está el objeto, voy a dibujar el vector velocidad y vamos a recordar algo del vector velocidad en X. Recuerden que este vector no va a cambiar en toda la trayectoria, siempre va a ser el mismo, y es de 20 metros sobre segundo. Entonces, con estos datos empecemos. ¿Cuál es el primer dato que nos va a servir? El primer dato que nos sirve, primer variable que vamos a despejar, es el tiempo. Y si yo tengo la altura, ya sabemos que con la altura podemos hallar el tiempo utilizando la siguiente ecuación. Entonces, tiempo de caída es igual a la raíz de 2 veces la altura inicial sobre la gravedad. Igual. Reemplazamos datos. Decimos 2 multiplicado por 19,6 metros y dividido entre la gravedad. La gravedad es un valor constante, el 2 siempre hay que escribirlo. Si no hay ninguna operación o no se escribe, no hay ningún valor, perdón, si no hay ningún signo, significa que se está multiplicando. Y esto nos va a dar, entonces, raíz de 2 multiplicado por 19,6, que es la altura, y dividido entre 9,8. Y nos da 2. Entonces esto nos da que el tiempo que tarda en caer es 2 segundos. Entonces significa que yo lanzo el objeto y a los 2 segundos vemos que se va a observar que cae al mar. Ahora, ¿qué distancia recorrió? Para la distancia usamos la ecuación del eje X, que es X igual a movimiento, X igual a velocidad por tiempo. Entonces voy a colocarlo acá, aquí me corrí un poquitico. Tiempo igual a 2 segundos. Para la distancia en X decimos que X es igual a la velocidad en X por el tiempo. Muy importante el tiempo. Igual, valor de X nos los está dando el ejercicio, que es 20 metros por segundo, multiplicado por el tiempo, que en este caso son 2 segundos. Podemos decir que X es igual a 20 multiplicado por 2, pues nos da
40 metros. X igual a 40 metros. De acuerdo a nuestra gráfica, voy a tratar acá de ser lo más proporcional posible. Voy a repartir la mitad, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadros, o sea que la mitad por aquí sería aproximadamente 10 y hacia allá. Entonces, aquí serían, voy a colocar, bueno, mucho más pequeño, voy a decir que acá hay 10, 20, 30, 40. Esto es en X medido en metros, o sea que el objeto va a caer por acá aproximadamente en 40. Voy a dibujarlo acá con otro color. Listo. Y esa es nuestra caída parabólica. ¿Qué dato nos falta hallar? Nos falta hallar la velocidad con la cual golpeó acá, pero la velocidad en Y, no la velocidad en X. Entonces, la velocidad en Y es igual a gravedad multiplicado por tiempo. En este caso, 9,8 metros por segundo al cuadrado multiplicado por el tiempo, que es 2 segundos. En este caso, únicamente cuando pasan 2 segundos, sucede que la velocidad Y es 9,8 multiplicado por 2 da 19,6 metros sobre segundo. Coinciden estos dos valores, aunque son completamente diferentes. Acá estamos hablando de altura y aquí estamos hablando de velocidad en Y. Esta es la velocidad con la cual golpea en este sitio. Recuerden que si conocemos las condiciones de la velocidad en Y más la velocidad en X, podemos saber el ángulo, podemos saber la magnitud de la velocidad y determinarlos. ¿Cómo los voy a determinar? Entonces voy a utilizar este espacio. Aquí voy a decir que esto es X medido en metros y voy a decir que el vector velocidad final tiene las siguientes componentes. En X es 20 metros por segundo y en Y lo acabamos de hallar, que es 19,6 metros por segundo. Si queremos hallar la magnitud, decimos que es raíz cuadrada de 20 al cuadrado más 19,6 metros sobre segundo negativo elevado al cuadrado. Por lo tanto, la velocidad final o la magnitud de la velocidad final es igual a, lo vamos a hacer en la calculadora, 20 al cuadrado más negativo 19,6, cierro al cuadrado, y esto nos va a dar 28 grados aproximadamente, perdón, 28 metros sobre segundo. Acá me faltó colocar las unidades, pero igual se va a dejar. Ángulo igual arco tangente de la componente Y, que es menos 19,6, sobre la componente X, que es 20. En este caso, negativo 19,6 dividido entre 20 nos da menos 44,4 grados. Esto nos da menos 44,4 grados. Con eso tenemos todos los valores máximos. A qué altura se arrancó, cuál es su velocidad inicial en X, cuál es la velocidad final en X, que es la misma, cuál es la velocidad final en Y, con qué ángulo golpeó, cuál fue el ángulo acá con el cual golpeó, que es de menos 44,4 grados. Pero podríamos hallar algo más. ¿Qué sucede cuando está en toda la mitad, cuando ha pasado solamente un segundo? ¿Dónde está ubicado el objeto? Entonces, para eso podríamos escribirlo acá.
cuando t igual a un segundo, ¿dónde está ubicado primero? ¿Cuál es la posición? Entonces, para la posición en un segundo, tenemos que saber cuál es su x y cuál es su y. Su x está dado por esta ecuación. Entonces, x cuando ha pasado un segundo es igual a la velocidad en x, que es 20 metros por segundo, multiplicado por un segundo. Y esto nos da 20 metros. Cancelamos segundos con segundos, o sea que ya sabemos que el objeto está ubicado acá. Está en 20 metros. Ahora, en y. Para y tenemos la ecuación que es 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. 1/2, valor de la gravedad, y el tiempo al cuadrado, que es un segundo elevado al cuadrado, que estamos hablando de dónde está cuando ha pasado un segundo. Entonces 1 al cuadrado es 1 por 9,8. 9,8 dividido entre 2 da 4,9. Eso es lo que ha caído. O sea que el objeto está ubicado acá. Esta distancia es 4,9 metros. La posición del objeto es, en un segundo, en x 20 metros y en y es 19,6 metros menos 4,9. Eso nos da 19,6 menos 4,9 igual, nos da 14,7 metros. Esa es la posición del objeto cuando ha pasado solo un segundo, o sea que en un segundo recorrió esto, pero en el segundo recorrió todo esto. 20 metros en x y ha bajado de 19,6 a 14,7 metros, o sea que su posición, la voy a colocar acá, es igual a 20 metros, 14,7 metros. También podemos saber qué velocidad lleva justo ahí. Entonces, la velocidad en y es igual a gravedad multiplicado por el tiempo. 9,8 metros segundo cuadrado multiplicado por el tiempo, que en este caso es un segundo. Entonces, estamos reemplazando todo por este valor. Y la velocidad en y es igual a 9,8 metros por segundo. Cancelamos esto, 9,8 por 1, pues nos da 9,8. Y la velocidad en x sigue siendo la misma, que es de 20 metros por segundo. Conocemos las componentes en ese punto. Con las componentes podemos determinar cuál es la magnitud. Y la magnitud de la velocidad cuando va en un segundo es igual a la raíz cuadrada de 20 al cuadrado más menos 9,8 elevado al cuadrado. Igual es raíz de 20 al cuadrado más menos 9,8 elevado al cuadrado, y esto nos da 22,27. 22,3 metros por segundo aproximadamente. Y el ángulo tangente a la menos 1 de la componente y, que es menos 9,8 sobre la componente x. Recuerden que el ángulo tiene que ser menor a menos 44,4 grados. Vamos a ver si es verdad o no. Si tangente negativo 9,8 dividido entre 20. Y nos da efectivamente menos 26 grados. O sea que, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Arrancó con este ángulo, que es ángulo 0, viene acá. El ángulo que está formando la velocidad tangencial
es un ángulo de menos 26 grados, sigue cayendo hasta llegar a este punto donde la velocidad forma un ángulo de menos 44.4 grados. Bueno, espero que hayan aclarado más dudas. Les voy a dejar una imagen de este ejercicio para que ustedes lo tengan pendiente y lo repasen a medida que puedan. Muchísimas gracias, nos vemos en otra oportunidad y estoy pendiente de sus sugerencias. Gracias por ver este video. Hasta una próxima vez.